¿Qué ha habido, gente? ¿Cómo están? Estamos en un nuevo podcast, su podcast favorito, Los Opineros, y tenemos un invitado muy especial. Así es, nuestro querido amigo, reportero, comunicador de medios, Fortoso MX, bienvenido. ¿Cómo estás? Muchas gracias, chavos, por la invitación, por la apertura. Gracias por esta invitación y muy contento de poder platicar otra perspectiva que la gente a veces tiene sobre los temas de reporteros y cómo esto ha hecho combinación también con la creación de contenido. Y pues abierto al diálogo, a las preguntas. ¿Cómo te gusta que te digan? ¿Fortoso, Miguel? Fortoso es mi apellido, entonces ya la marca se quedó así. No crean que es apodo, o sea, el Fortoso realmente... ¿Ah, sí? O sea, es apellido Fortoso Ortiz. Mucha gente cree que me lo puse por el tema de seguridad, ¿no? O sea, en la credencial de lector vengo como Fortoso Ortiz, no es un apellido, y pues se estableció y mucha gente me ubica más por el apellido que por Miguel. Entonces, como ustedes también se sienten a gusto, ¿verdad? Sí, Fortoso es un apellido poco común. Sí. ¿Sabes de dónde viene? Según mi familia paterna, tiene orígenes españoles. Yo desconozco, he tratado de buscar, pero no hay mucha información al respecto. Y efectivamente, aquí en Monterrey, si te encuentras un Fortoso, normalmente o es primo, o es hermano, o es tío, es un familiar directo. Entonces, es muy poca la comunidad que trae ese apellido y seguramente es familiar. De hecho, los que me han encontrado en redes por mi apellido me preguntan, oye, tu papá es tal, y ya. Primos que no conocía, bueno, los conocí, pero sí, no es muy común. Sí, la ascendencia española y portuguesa y en sí europea es bastante común en México, lejos de lo que a veces se llega a pensar. Y pues sí, tu apellido sí es bastante poco usual. Sí. Pero bueno, ¿de dónde nace esta iniciativa de ser un medio de comunicación, sobre todo de nota roja, de crimen, de demás? ¿Cómo nació esa iniciativa? Fíjate que en el 2015 yo trabajaba como director de comunicación social en Cenas Victoria, en la administración del exalcalde Gonzalo Elizondo. La verdad fue fue chiste porque no era el plan estar ahí. En palabras más, persona llega a ganar la alcaldía y me dice, oye, para que me le sigas moviendo al Facebook. Así, ¿verdad? Así fue, ¿verdad? Sí. No existía una estructura de comunicación. Al adentrarme a medios de comunicación, en este caso gubernamentales, empiezo a interactuar con muchos reporteros. Por lo mismo de que esta región del Valle de las Salinas tiene más crecimiento, pero no tenía el foco que actualmente hoy estamos viendo. Te hablo que fue en 2015. 2 años trabajé con Gonzalo Elizondo, la administración de Gonzalo Elizondo, y en 2017 yo termino con él y muchos reporteros me conocieron. Me dice, oye, pues tú traes la fuente de todo, no nomás de Salinas, traes el contacto de los alcaldes de esta región, los policías de esta región, por lo mismo, donde yo me encontraba. Y le digo, sí, ¿verdad? Y le estoy ganando el trabajo, ¿verdad? Sí. Entonces dije, se acabó. Y ahí donde en el 2017, final de 2017, empiezo a tener una invitación en ABC Noticias. Ahí empecé a trabajar en producción, no como reportero. Ya después dimos el brinco. Y el 2017-2018 estuvimos en ABC Noticias. Pero yo detecté algo que aquí en el Valle de las Salinas no había, que era un medio de comunicación para el Valle de las Salinas. Porque tenemos los medios tradicionales. Multimedios, TV Azteca, Televisa, ABC, etcétera. Había muchos medios tradicionales, pero no tenían el contexto de la región. Y yo dije, pues yo tengo los contactos, yo tengo los teléfonos, yo tengo todo el asunto. Voy a abrir mi medio de comunicación. En ese entonces se llamaba RVS, que era Reporte Valle Salinas. Hoy ya ha tenido una evolución y pues hoy es Notivalle, que es el enfoque de las noticias del Valle de las Salinas. Y por consecuente desprendimos dos temas. Notivalle es para un nicho, que es el Valle de las Salinas, y Fortoso MX es meramente nota roja a nivel Nuevo León, ¿verdad? Ahí en ese momento me ayudó Víctor Vadillo y pues fue a raíz de eso que hasta el día de hoy nos estamos dedicando a este tema de periodismo. Me imagino que justamente ya que mencionas a los medios tradicionales, llega a haber mucha competitividad entre las notas, quién tiene la exclusiva y demás. Sí. ¿Hay alguna estrategia que tú como medio independiente utilizas para conseguir primero el titular o tienes tus contactos? ¿Cómo trabajas tú? Primordialmente que el medio tradicional, a la diferencia del medio independiente, es que nosotros no tenemos agenda o jefes. El medio tradicional, todos saben que están en una cierta nómina gubernamental principalmente y no pueden decir ciertas cosas, que no es ilegal, déjame decirte. O sea, el que reciban un medio, un reportero,
cierto dinero para promoción de una actividad no es ilegal, está marcado en la ley. El asunto es que pues tiene que cuidar esos intereses y entonces hay línea editorial. Y el independiente, ¿qué es lo que provoca? Que como no tiene una agenda, puede estar más cerca de la gente, puede estar más cerca del funcionario, y también los tradicionales tienen un horario. Las noticias sabes que salen de 6 a 8 y luego a mediodía de 1 a 3 y luego a la noche de 7 a 9 y ya. Y el que está en redes puede cubrir una nota a las 10 de la noche y puede hacerlo en vivo. Claro. Y se la ganas a la tradicional y ya bailaste, porque todos quieren inmediatez. Claro, y tienes un medio más cercano hacia la gente que ya no es solamente los que están cómodos en casa viendo la televisión o demás, estás llegándole también a la gente que va en el camión, Sí. a lo mejor, que va en la Así calle, es. y pues que también tiene que estar informada, ¿no? Porque pues hoy en día en la calle pasa de todo y qué mejor que tenerlo de primera mano, ¿no? Eso fue lo que nos funcionó con esta plataforma de noticias de Notivalle. Sí. Escuchar a la gente, llegar con ellos, porque los tradicionales no pelaban a la zona periférica, decían, no, ¿para qué? Cuando era un nicho bastante olvidado y creciendo. En ese entonces éramos pues, menos habitantes, ¿verdad? Pero la gente ya quería su plataforma y yo aproveché. Por ahí me metí, hicimos los en vivos y eso fue lo que nos funcionó. Y hoy por hoy Notivalle es la plataforma, la número 1, con más de 260,000 seguidores y sin competencia, porque entiendo que hay otras plataformas que intentan hacer noticias y es válido, pero cuando uno sale a dar la cara, a firmar la nota, ahí la credibilidad te la ganas con la gente. Ya no nomás es una foto, estuve en el lugar de los hechos. Claro. Oye, Fortoso, justamente estabas mencionando acerca de dar la cara, de estar aquí al frente de las noticias y justamente el tipo de noticias que tú cubres pues son bastante peligrosas, podríamos decir a veces, ¿no? Porque estás a veces en el lugar de los hechos y a veces cuando está fresco todo, Sí. ¿cómo te proteges tú de todo este tipo de cosas, no? Porque creo que a todos a veces hasta nos da miedo ya ni estar ahí, sino solo hablar de eso. Ahora tú... Pues mira, cuando abrimos esta plataforma, que te digo Notivalle, yo no es que quería especializarme en nota roja. Sí. El asunto es que esta región en esos tiempos le tocó mucha nota roja. Entonces no es como que, pues, ¿qué cubrimos? Sí, sí, sí. Te estoy hablando de los 2017, 2019, y no todo tenía que ver con grupos delictivos o crimen organizado, también había mucha nota roja por la violencia familiar que hasta el día de hoy afecta a esta región. Pero si nos dimos cuenta, los enfrentamientos que hubo aquí en la carretera de Laredo, los colgados que hubo igual aquí en autopista Laredo con sus mensajes, entonces al momento de estar ahí, ¿cómo te proteges? A tu pregunta, desde el 2010 se estableció aquí en Nuevo León algunas métodos o reglas de seguridad a los reporteros. Por ejemplo, si vemos una lona, un narcomanta, no se lee, ya que el medio no tiene que ser ese portavoz de terror, ¿verdad? No se puede. Hay mucha gente o páginas que intentan informar y están al servicio de esos grupos delictivos. Entonces, tú informas el hecho. ¿Cuál fue el hecho? Se colgó una lona con un mensaje de un grupo delictivo hacia un funcionario. Ya, informas. Pero no dices, como se dice coloquialmente, no se dicen marcas. El caso que en su momento se habló, por ejemplo, Gamaliel López, un reportero de TV Azteca, desaparecido en los años 2000, a principios de 2000. De acuerdo a lo que comentaron sus propios compañeros de TV Azteca hace 3 meses, lo más reciente es que él, por tener la nota, él sí decía todo el contexto completo. Él decía fulano, marca, etcétera. Y bueno, le han agregado un poquito más, pero de acuerdo a palabras de sus mismos compañeros y jefes de TV Azteca, el error fue ese. Y entonces ahí te das cuenta que no tienes que ser comunicador de nadie. Informa el hecho, pero no quieras ser alguien que hace propaganda. En cuanto a delincuencia organizada, en cuanto a familias, que a veces no todo es delincuencia organizada, cuando hay hechos de violencia o de abuso o algo, hay que ser también empáticos, inclusive en el victimario. En el victimario, o sea, ¿por qué? Porque el que se equivoca o el que hace el error, pues hizo ese error, pero la familia no tiene la culpa. O sea, la familia no va, hasta cierto punto no responde, no puedes estar señalando, quemando a toda la gente. Entonces, te dedicas a informar, no te dedicas a protagonizar, no te dedicas a ser portavoz no, nada de eso. Y obviamente hay gente que se ofende. Por ejemplo, ahorita tenemos un caso de una persona que defraudó a más de 15 personas aquí en Cenas Victoria. Estoy hablando que esto fue la semana pasada. ¿En tanda o qué?
No, hombre, bueno, fuera de tanda, se llevó unos 60 millones de pesos en tema de fraude inmobiliario. A la En madre. los terrenos campestres, para que sepan lo que están ahí. Pero, ¿qué son? ¿Ahí en los Villarreales o...? Sí, todas esas cuestiones ahí donde esta persona les pedía inversiones. Oye, ¿sabes qué? Suéltale dinero, vamos a invertir en inmobiliario y se te va a regresar, si me diste 2 millones, te va a regresar 6 millones, alguna cosa así, ¿no? Entonces, pues resulta que lleva 2 años donde no ha respondido nada, que eso es muy común aquí en Nuevo León, y es el anda libre. Pero al momento de informar esos detalles, es una familia involucrada, una familia de Salinas que está aquí en la región, que te ubique, que luego te empiezan a hacer las llamadas y eso, ¿no? Sí, ahorita que mencionabas que aquí es una zona roja porque hay mucha violencia, yo creo que una de las noticias más comunes también en esta zona son los accidentes en motocicleta. Sí. ¿Cuántos accidentes crees que te ha tocado cubrir? No, una infinidad. Mira, para cerrarlo de la nota roja y pasar a lo que es la cuestión vial, es que el Valle de las Salinas y la zona norte está en un punto muy estratégico donde es la entrada y salida y el último anillo de seguridad para que esos grupos delictivos no entren al área metropolitana. Entonces, ¿qué es lo que hace las policías, o en este caso Fuerza Civil, que es lo que le compete ese trabajo? Es su último anillo de seguridad, que es la periferia, lo que es Ciénega, Suazo, para que no pase Apodaca, para que no pase Escobedo. Aquí son los enfrentamientos. Y lamentablemente también tenemos que decir que esta región, no solamente en enfrentamientos, esta región es la región número 1 en el estado de Nuevo León, aclarando, donde más restos humanos han encontrado, más de 800,000 restos humanos, 800,000 restos. Esto dicho por la Fundem, quienes se encargan a hacer búsquedas de personas desaparecidas de aquí de Nuevo León. Entonces estás hablando de que desde el 2012 hasta el día de hoy, lo que son Rancho Las Abejas, lo que viene siendo en Hidalgo, Nuevo León, donde encontraron todos los cuerpos de este grupo colombiano hacia ese sector, que hace 2 años encontraron más. También lo que viene siendo Mina, Nuevo León, hacia lo que es el Parque Eloico. Se han encontrado muchas situaciones muy complicadas, y la última, donde las madres buscadoras de aquí del Valle de las Salinas, tanto de Salinas Victoria como de Ciénega, siguen buscando a sus hijos en una brecha que se encuentra cerca de este rancho, Las Abejas, y ellas te narran que si tú te vas por el camino que ahorita está resguardado por la Guardia Nacional y que están dando protección a ciertas madres porque siguen en la búsqueda, pero si tú sigues el camino, vas a encontrar autos incendiados, más pozos, o sea, una zona de guerra y una zona de exterminio, así se le llama, zona de exterminio. Uno no se imaginaría que eso está tan cerca de aquí, ¿no? Pues estamos hablando de 5 kilómetros. Pues qué tan cierto es, Fortoso, que en el 2022, tengo entendido, según algunos datos, apuntaban a esta región como una de las más peligrosas, ya no solo de Nuevo León, sino de México, según la INEGI. Por la carretera de Laredo, fue cuando hubo una ola de desapariciones, se contabilizaron 72 desapariciones, y el último rastro era de aquí al kilómetro 27 de lo que es La Garita. Entonces hubo muchas desapariciones, al menos 72, es lo que se estaba platicando, y en ese año fue una cosa que de aquí salías, de aquí se reportaba, y el último rastro era en la carretera de Laredo, en zona de Nuevo León. Okay. Incluso le decían como que la zona de la muerte. El Triángulo de las Bermudas también le decían, ¿no? Porque también sí, se desaparecía. O sea, pues es que fue un tema muy complicado, o sea, fue una cosa que creíamos que solamente lo vemos en Netflix, los desaparecidos, los restos, que en Chihuahua o en Tijuana, y no, estamos aquí en una región. Mira, hubo una historia aquí en Ciénega de Flores donde las madres buscadoras en una semana encontraron 5 cuerpos. No fue la autoridad, y fue aquí en Ciénega de Flores, no fueron los perros rescatistas, fueron las madres que ellas se pusieron a buscar, y ahí tengo una fotografía, te la voy a enviar para que la pongas, donde una madre buscadora se tiene que tapar el rostro para cuidar su seguridad, pues, y te enseñan donde, mira, ahí está el cuerpo, y ahí se ve la forma, ahí se ve todos los detalles, todo el contexto tan lamentable de esos hechos. ¿Tú crees que más allá de nota periodística, de informar a la gente, digo, ¿te gustaría participar en algún documental sobre este tipo de cosas? Como que, porque siento que da para mucho rascar, sí, ¿sabes? Tiene mucho, o sea, esto es para historia de terror. Pues es que, mira, hicimos el trabajo de darle voz a la gente. Sí. Hay reporteros que se dejan caer y señalan y lo usan para fines políticos. Yo puse la cámara para que escucharan a la gente, y todo ese trabajo, no solamente de un servidor, sino de otros compañeros reporteros, que provocó
que realmente las autoridades reforzaran la seguridad en esta región. Hemos visto menos situaciones de riesgo, hemos visto... ha disminuido considerablemente la presencia de hombres armados en esta zona, en Mina, en Hidalgo, sí se ha visto la presencia. Lamentablemente ahora los grupos delictivos han entrado por los jóvenes a través de las redes sociales, celulares. Recordemos el 11 de abril, 5 jóvenes de Salinas Victoria, de aquí de la colonia Pilares y Bosques de Los Nogales, Bosques de Castilla, perdón, sí. Fueron extraídos a través de celular. Entonces cositas de esas muy lamentables que hay para un documental, y pues uno está abierto con el afán de prevenir y alertar. Claro, no tanto como que se vuelva una nota de morbo, ¿no? Porque creo que la nota roja justamente hay una línea muy delgada entre lo que es informar y meramente ser un medio de morbosidad para la gente, ¿no? Como lo fue en su tiempo, hace muchos años, la revista esta Alerta, ¿no? Donde de que colgaron no sé cuántos y le sacaron las tripas o cosas así. Sí. Entonces, tú, bueno, por lo que he visto en tu página, siempre mantienes un margen de lo profesional y tratas de no irte a los titulares más, como de clickbait, ¿no? No, pues es que, por ejemplo, ahorita preguntabas de las motos. Sí. Pues accidentes de motos son 2 diarios, yo le contabilizo. No hay una cifra oficial, pero, o sea, no hay una cifra oficial, pero de acuerdo a un conteo periodístico, yo sí cuento 2 diarios, porque el aumento de uso de la moto pues se eleva por problemas de movilidad, etcétera. Y por ejemplo, yo puedo sacar notas bien fácil de hablar de quién se murió, pasar el rostro porque pues yo tengo el acceso, información. Pero no se trata de eso, no se trata de lastimar a las personas. Mira, cuando ya llego a ese punto que me envía la información, tapo los rostros, pero sí doy señas, porque el cuerpo lleva más de 2 horas y no hay una forma de que el rescatista tenga contacto con la familia. Y cuando lo publicamos, duele porque está imagínate, o sea, darte cuenta de la muerte de tu familiar a través de un Facebook ahí tirado, o sea, son momentos de shock muy complicados, y yo he aprendido en esto tener la empatía con las familias. Me tocó también el caso de Devani, no Escobar, Devani, la del mes de febrero. Guajardo. Sí, que su novio, el de 15 años, la cargó en una carretilla, la aventó al monte, ¿verdad? Y que el chavito nomás va a estar 3 años en la cárcel por ser menor de edad. Eso fue en la en Burócratas, aquí en Monterrey. Cuando llegamos, los demás reporteros servidor, ya estaban más de 40 miembros de la familia de esta pequeña, de esta niña, y estaba ya forense. Y entonces está el paso hacia el monte, y entonces un compañero nada más reportero tuvo la imprudencia de levantar el dron, hacer todas las tomas sin respetar el dolor de la gente. Puedes tú sacar la gráfica, sordéate, no grabes, o sea, no hagas de que, y aquí está la familia, y miren cómo yo, no, o sea, enfócate el ángulo. Y muchos, por con tal de tener la primicia en ese sentido, ya estaban afirmando que ahí estaba el cuerpo de esta chica, cuando todavía tiene un proceso de autopsia. O sea, todavía hay un proceso de muchas cosas para confirmar que era ella. Y entonces, ¿qué haces? Haces empatía con la familia y platicas con ellos y grabas rápido 3 fotografías y cumples el objetivo y se acabó. Entonces, cuando yo estuve ahí y vi lo que hizo este compañero reportero, imagínate el dolor, el grito, el llanto, y él con el dron ahí. O sea, es algo, una imprudencia que uno tiene que respetar eso. Somos reporteros, sí. Somos objetivos, pero no somos objetos. Hay que pensar siempre el lado humano, ¿no? Oye, es que creo que la raza ya se ha desensibilizado mucho con el pasar de los años. Ya no hablo ni siquiera de los reporteros, sino de uno como consumidor de noticias. Ya es como que no te basta con saber qué es lo que pasó, sino, digo, mucha gente morbosa sí quiere saber, y como, ¿para qué, no? Esa información no te sirve para nada, pero creo que es justamente el motor de ese tipo de reporteros, de que dicen, no, yo voy a sacar hasta el más íntimo detalle con tal de darle a la gente lo que quiere y tener números, ¿no? Pero pues también siento que a la par de que te estás siendo poco empático y poco profesional, pues también te estás arriesgando a ventilar pues información sensible que te puede terminar perjudicando a ti también, ¿no? Es que mucha gente también por buscar la viralidad no respeta nada. Por ejemplo, la gente que no es reportero y pasa por un accidente y está el cuerpo ahí y lo graban y lo suben. Y digo, güey, o sea, está bien que quieras llamar la atención, pero no de esa forma, güey. No respetando a la familia de la persona, ¿no? Que acaba de fallecer.
Y a lo cual el algoritmo de las redes sociales es muy extraño porque a veces te pueden pues tumbar un en vivo por decir una mala palabra o mostrar una cerveza o cosas así, pero este tipo de cosas de repente pasan desapercibidas. Es muy extraño cómo funciona la moderación en redes. Tú lo acabas de decir, hay gente que creyó que ya tener la cámara, el celular y documentar ya se hace reportero. Es respetable, se vale, si es válido que alguien quiera hacer ese contenido así, pero creo que créeme que oír como quiera la gente, cuando tú te portas bien, cuando eres ético en tu trabajo y no das los detalles y no confirmas o no pasas el dolor, la gente te lo reconoce más. Que dice, ¿sabes qué? Este cuate no se aventó eso, ¿no? Me tocó, una vez venía de Mina, en la carretera Monclova, y me tocó ver un accidente automovilístico en vivo, brother, así. O sea, me tocó la suerte de que, o sea, lo mejor que te puede pasar como reportero es ver ese accidente, ¿no? Se voltea un Espar, un trailer lo empuja, y yo me estaciono, y ya habían llegado como que a 2, 3 unidades, y ahí estaba el Espar, y ahí estaba todo, y empiezo a transmitir en vivo, pero estuve a 10 metros del Espar. Nunca me acerqué, me dediqué a enfocarme al hecho. Entonces, ¿saben qué? En este momento se reporta una volcadura en carretera Monclova. Por respeto a las, no sé si haya personas sin vida, no me voy a acercar. Y si me voy a acercar, ¿con qué fan? Pues no hay nada que acercarnos, simplemente reportas y luego llegan las unidades de rescate, llega policía, llega protección civil y lo vas narrando, ¿verdad? O sea, sucede esto y luego ya cuando ves que, todo está bien, nomás confirmas y dices, ¿sabes qué? Esta persona se encuentra con bien y ya es trasladada al hospital y se acabó. Pero hay gente que le gusta hacer esto, ponerte la cámara, sí. O sea, aquí, ¿no? Y eso pues daña mucho a esto. Mira, este gafet que tengo aquí, no nomás lo imprimí en PowerPoint. Para yo estar con este gafet, uno se tiene que dar de alta en lo que viene siendo en un programa de reporteros independientes a nivel federal. Entonces, a nivel federal, al momento que yo me identifico, aquí tengo un QR, esto es muy difícil sacarlo, y si el soldado o el militar o el rescatista o la autoridad quiere más información, él me va a encontrar en una plataforma donde yo estoy registrado, y para estar registrado tienes que pasar ciertos procesos para verificar que eres reportero independiente, no una persona que no quiero minimizar los creadores de contenido que sí hacen bien las cosas para cierto nicho, ¿verdad? Pero aún así pues se pasan de lanza. Claro. Sí, y esa ética de trabajo, por ejemplo, ¿la vas aprendiendo, es tuya o por ejemplo, tomaste cursos, estudiaste algo acerca del...? Pues la verdad es que lo fue aprendiendo en el camino. Sinceramente no era mi destino aprender nota roja. La verdad no era por ahí. Conforme fui avanzando, porque pues yo me exhibí para los demás amigos reporteros que seguramente me van a agarrar de bajada, pero a ver, yo me hice reportero porque un día me invitó primera vez en Noticias, después me invitó Post MX, después me invitó Reporte Índigo, después me invitó Televisa, hicimos ahí unos reportajes, después el último que estuve fue Info 7, entonces con ellos nunca llegué con una carta de, miren, soy titulado de periodismo. No, me dijeron, tus seguidores también, le sabes al tema, véngase para acá. Entonces, me fui capacitando sobre el tema, ¿no? Entonces eres talentoso, eres talento nato. Pues, ¿y a qué te querías dedicar? Yo quería estudiar comunicación, pero para hacer reír a la gente. ¿Sí? Yo había, también te voy a pasar fotos para que te la curen. Yo había hecho ya pruebas para Grupo Radio Alegría, andaba en cabina. ¿Sí? Según yo quería hacerme el chistoso. Y no me salió. Entonces, se da lo de Gonzalo, esta cuestión de director de comunicación que tampoco estaba en mi plan. Pero pues hay que cobrar, y hay que comer, y hay que vivir. Sí. Y de eso me llevó a lo otro. Ahora que ya entiendo y que ha evolucionado la información, el tema periodístico, a creación de contenido, pues dije, de aquí soy. O sea, hoy hablaban ustedes de creadores de contenido, estaba viendo. Y la verdad es que, les voy a decir una cosa a todos los creadores, a todos, no nomás del Valle Salinas. ¿Ustedes creen que se van a hacer ricos? ¿Ustedes creen que van a vivir esa vida? Sí pegas. Sí, es un estilo de vida. Yo en lo personal voy a decir números. Yo como reportero y como que maneja información y monetiza, yo estoy en el 1% de la INEGI de los sueldos en este país. Ahí te la dejo. Sí. Así. Sí, en el 1%. Pero has trabajado demasiado para crear lo que Pero tienes, ¿sabes ¿no? cuándo pasó eso? De los 9 años, los últimos 4 años lo empecé a disfrutar. Lo demás fue talachitas. Y a esa gente, cuando no tienes un propósito y no tienes un nicho, no te va a funcionar y se va a hacer, habiendo más temas, ¿por qué copiar lo vulgar, lo barato? O sea, estás en un nicho, estás en una colonia, hay muchos influencers de colonia, que eso es bueno, en García, en Escobedo,
hay mucho talento que mostrar en esa colonia. Ese es un nicho buenísimo. Pero no, quieres mostrar lo mismo que todo. O sea, no se puede. Entonces, No, y es que también se da. tienes que ver cuál es tu motor detrás de crear contenido. Totalmente. Es más bien la repercusión, es la fama, es comunicar algo. ¿Qué es lo que estás buscando realmente? Porque si lo que buscas realmente es solo el dinero o la fama, pues yo creo que te vas a frustrar, porque así como tú lo quieres, lo quieren otros 100,000. O sea, estamos saturados ahorita. Sí. Entonces, pues creo que es más como tener pasión en lo que haces. O sea, nosotros, por ejemplo, en este proyecto, justo platicábamos el otro día, más allá de los resultados que dé o lo que sea, creo que es algo que disfrutamos mucho, el platicar nosotros como amigos, de los temas que hablamos, es algo que ya hacemos fuera de cámara, la única diferencia es prenderla, o sea, así como nos ven, así somos. Así cotorrea. Es que también en Nuevo León hay mucho contenido basura, güey. Demasiado. O sea, y lo que más vende es eso, güey. O sea, el hecho de que, por ejemplo, lo más viral de Nuevo León sea Lupita TikTok, güey, se habla de que consumimos pura cagada, güey. Es que el problema no es Lupita TikTok, el problema es quién lo consume. Nosotros hicimos un extracto de eso en TikTok. Subimos y hablamos de eso con un licenciado Goitia. Y luego la pregunta es... Es el señor maldiciento. Ese mero. Me cae muy bien ese señor. ¿Quién es seguidor de ella? O sea, ahora, si me lo pones como entretenimiento, es válido. Pero ser seguidor... O sea, ese es el conflicto. Y no nomás está ella, o sea, hay muchos más, ¿verdad? O sea, hay muchas personas que pues están tratando de hacer... Si nos lo venden como entretenimiento, está bien. Pero ya hacer o sea, ya influencer... Que creo yo que hay 3 vertientes en este tema de las redes sociales. Número 1, influencer. Número 2, creador de contenido. Y número 3, emprendedor digital. El que tiene uñas, el que tiene carnicería, el que tiene... negocio de mecánico, ingeniero en instalación de climas. Si no haces unas historias, si no haces contenido, pues no te van a ver, no vas a vender, brother. Entonces es válido. Creador de contenido es lo que están haciendo ustedes. Creador de contenido a veces yo también, porque agarro archivo periodístico y mejor hago una novela porque así crezco más. Sí. O sea, la verdad, o sea, la gente le gusta más eso. Y está lo que es el influencer, que provoca un cambio de vida, un cambio de pensamiento en las personas. Y entonces, si Lupita TikTok es tu motor de vida, ve a terapia. O sea, ve a terapia y pues así están los detalles ahorita en Monterrey. Sí, y hay otro tipo de creador de contenido que siento que lo que quiere hacer es hacer enojar a la gente, güey. Como que porque tiene ideas. Intención. Sí, o sea, es la intención, porque es más probable que crezcas desde el hate. O sea, y desde decir cosas ridículas. Es lo que le decía a este vato, güey. Se me hace que nosotros nunca vamos a crecer así machín porque no buscamos eso, güey. No buscamos hacer enojar a la gente. O a lo mejor sí se enojan por algo que decimos. Pero sí, ese tipo de creadores, ay, güey, cómo me desesperan. Porque luego, por ejemplo, hay creadores de contenido como Temach. Sí. Y está del otro lado mujeres feministas. Ese tipo de contenido pues lo ves y te enojas, güey. O sea, las mujeres ven a Temach y se enojan. Yeah. Tú ves una morra feminista y te enojas. Y a mí no me gusta, güey, porque eso crea división de los géneros. Ese es el tipo de contenido que yo más odio, porque crea división. Pues el momento que un creador, el momento que un video, un contenido te mueve las emociones, ya cumplió el objetivo. Ya sea llorar, ya sea alegrarte, ya sea hacerte enojar. Entonces ya cumplió. Y lamentable o afortunadamente así funciona la red social. O sea, tienes que mover. Yo también creo que crecí en redes sociales porque son temas bastante sensibles, bastante complicados. No solamente... Hay mucha gente que te reporta y te dice, hay una persona sin vida, trae un impacto de bala. Ah, no, hay una novela detrás de esto. Sí. Este joven aparentemente se encontraba con su novia. Después peleó y discutió. Y salió el cuñado y le dijo, ¿qué haces con mi hermana? Y le disparó. Y en ese momento la novia gritó. Entonces, tienes que hacer teatral, ¿no? Tienes que agregarlo así. O sea, muchos hablaron de los desaparecidos de aquí de Salinas, los jovencitos en abril. Y una mamá me habla y me dice, es que mi hijo nomás estaba sentado con su novia y se lo llevaron. Mucha gente no traía esa información y yo les narro eso y fue una cosa que tronó, que la autoridad se puso a mover. Me dice la mamá, después de ese video a las 3 horas me habló fiscalía y se pusieron a trabajar. Ah, bueno, ya cumplí mi propósito. Justamente ese es el propósito del reportero, ¿no? Hacer visible ¿sí? lo que es invisible, ¿no? Muchas veces. Sí. Sí, no, te iba a decir sobre la creación de contenido y sobre la comedia que dices que hacías. Me eché una vuelta ahí por tu canal de YouTube y me di cuenta que no solamente subes de que cosas de nota roja, como dices. Te vi que tuviste un podcast que hablabas justamente como
la juventud ya ahorita tiene el cerebro ya bien podrido, Bien ¿no? tostado. Por el porno, por el contenido, por un chingo de cosas. O sea, ¿tú cómo ves ahorita a la raza justo eso? Tocamos ese tema porque al final de cuentas los temas que abordo es seguridad y prevención. Entonces, mucha gente, fíjate, eso fue un experimento social también para nosotros porque te das cuenta que muchos defendieron ese contenido para adultos, ¿no? Lo defendieron el no por, o sea, no te imaginas. Y entonces nosotros nos enfocamos a hablar de que cuida tu cerebro. Claro que el licenciado Goites aventó 2, 3 palabras que no debió haber hecho, pero el enfoque era cuida tu cerebro. Nunca hablamos de otra parte del cuerpo, nunca hablamos de la vida sexual de los demás, es nomás cuida lo que estás consumiendo. Y entonces la gente en su cerebro creyó y le dijo, no, creo que decir palabras porque luego te pueden acá, no hagas estos actos inmorales, sexuales, etcétera. La gente escuchó eso. Es que según yo, no hay pedo si te la jalas. Ok, dale, adelante. No hay pedo si te la jalas, pero lo que te chinga el cerebro es el porno, no la masturbación. Bueno, ese es el punto. En eso nos enfocamos, es qué estás consumiendo. Mucha gente, por ejemplo, ahí decía, no, yo nomás para dormir. O yo con mi señora le digo, bueno, es que desde ahí ya te das cuenta que sí tiene una influencia en tu cerebro. Pero el enfoque de lo que estábamos platicando, nomás que la gente no se toma el tiempo para ver, es que en Nuevo León, yo te puedo hablar de al menos 5 casos en el 2023 donde este contenido influyó en la conducta de una persona para hacer ciertas atrocidades. Claro, ¿Sí me explico? O sea, sí. Y la gente no cree que esto puede llegar. Claro, cuando defiendes tu adicción, no lo vas a creer. Y por eso abordamos no solamente el tema del contenido para adulto, y no desde un ángulo moralista o espiritual, sino desde lo que dice la ciencia. Sí. No lo decimos nosotros, o sea, hay datos de la ciencia. Sí. Que a ti no te guste entender lo que dice la ciencia, pues no es problema mío, ¿verdad? Es un poco ahí como dicen, si te choca, te checa, ¿no? Y además, fíjate, justo de lo que dices del porno y todo eso, creo que el primer paso para arreglar un problema es reconocer que tienes un problema, ¿no? Es como el vato que fuma mota y dice, no, pues yo la puedo dejar cuando quiera. Y le dicen, a ver, déjalo. No, pues no quiero. Mucha gente no quiere entender que es una adicción. Sí. Al igual que las redes sociales, o sea, es la adicción del siglo XXI. Sí. Entonces, el mismo efecto que te genera alguna sustancia, lo está generando a través de estas plataformas. Hay mucha información y entonces el cambio de conducta, el cambio, o sea, ahí está en la ciencia. Sí, de hecho, según un estudio que vi, el que te reaccione a una historia genera lo mismo que ciertas drogas, ¿no? Sí, la dopamina. Por eso es muy adictivo. Por ejemplo, hay morras que son adictas a la atención por eso. Porque en su cerebro es el hecho de que le digan, qué hermosa estás. Es puro te genera droga, ¿no? Pura dopamina en tu cerebro. Pero luego, oxitocina. Y eso hace que muchas morras editen sus fotos y luego las ves en persona y... chinga, ya no era. No era. No, sí, son situaciones que están comprobados, pero la gente, digo, igual pasa en una nota. O sea, yo puedo hablar una nota así con hechos y todo, y la gente no lo va a aceptar, se bloquea. Aquí hubo una situación de un kinder, cuando llegaron todas las mamás y creadores de contenido a linchar a un profesor, a una maestra, por supuesto abuso, y después se confirmó con la ciencia, y se confirmó con datos psicológicos que la niña no había sufrido, pero aquí querían así los hechos. Y es muy común, o sea, digo, aquí en Monterrey lo que venden es el morbo y muchos... tanderas, gente que pone uñas, de eso vive, de las historias, ¿no? De las polémicas. Ya no si pones uñas, sino es ¿quién fue tu cliente? Ajá, también, o sea, ¿quién fue tu cliente? El cliente que te contó un chisme de que aquí viene una amiga, pero resulta que esta amiga tiene ya sabes, todas las historias que conlleve en redes sociales. No, y también las redes sociales son un buen medio para generar carisma con la gente y posteriormente aspirar a una carrera política. O sea, hay un personaje muy conocido aquí en Nuevo León que tapa baches. Olvidé justo ahora el nombre, pero seguro lo ubican. El Potro, sí. Sí. O sea, yo no sé si su intención sea hacer campaña política en un futuro, lo desconozco, pero sí sé que ha tenido mucha repercusión con el paso de los años y se ha ganado el cariño de la gente por el tipo de obras que hace, que se me hace muy chido, pero no es tanto la crítica, sino más bien señalar que es un buen medio para generar este tipo de interacción. Yo el que odié, no sé si se puede mencionar esto, pero la verdad lo odié, fue cuando se postuló el papá de Evan Escobar, güey.
Dije, ¿Se postuló para político ese vato? güey. Sí, para diputado federal. No, Dije, no mames, güey, o sea, ese güey también le gustó mucho la atención que recibe. Bueno, en día de hoy, si tú ves las redes sociales de él, él sigue haciendo campaña porque va a volver a intentar otra vez buscar un puesto de elección popular. Entonces, si ya te pasó una situación tan complicada, de ese tamaño, no tienes cabeza para eso, ¿no? Pero bueno, a lo mejor es muy fuerte mentalmente, ¿verdad? Y los acuerdos estuvieron bastante buenos, ¿verdad? Sí, es que qué chingados haces, wow, ¿no? Bueno, eso no tenía idea. Sí, ahí Sí, está, güey. ahí está. sí, llevando. yo tampoco tenía idea hasta que vi una pancarta gigante en Corse en Apodaca y dije, ¿qué pedo, güey? Y ahí anda moviéndose, y entonces, pues es la aspiración personal del señor, ¿verdad? Sí, justamente también es que también el victimismo vende un chingo. Hay chingo de gente ahí afuera haciéndose la víctima, jugando con la depresión. A veces ni depresión tienen, pero saben que eso les genera tensión. Y así funciona, ¿no? Así Sí, funcionan pues las redes sociales. De ahí que, por ejemplo, muchas funas a vatos o a morras también, porque también es de los dos lados, pues se lleguen a dar, ¿no? De que, story time de cómo pasó esto, ¿no? Y te empiezan a contar toda su historia, solo cuentan lo bueno de ellos, pero omiten todos los detalles que quizás fue un daño bilateral, ¿no? Y pues de eso alguna forma vende y crea justo un villano y un héroe, ¿no? O un villano, un victimario y una víctima. Y te pones de un lado, ¿no? Y de alguna forma termina siendo parte del problema, porque empiezas a defender a uno y a atacar al otro, y se genera interacción, más morbo. Y cuando menos te lo esperas, ya ves a ese personaje hasta en la sopa, ¿no? Porque pues fue todo. Ya después lo ves en el podcast de un tal Fredo ahí. Ya lo ves de invitado por acá. Sí. Vendiendo la novela. Sí, a nosotros nos han dicho eso mucho, de que invita a esta neni, o sea, güey, es que sí, pero... Mira, hace poco salió aquí en esta región que sí me dio risa, porque dicen, reunión de influencers, y yo, órale, en la quinta tal, y luego dices, ¿y quiénes son los influencers? Con todo respeto, una tandera, la Herbalife, el señor del mecánico, el payaso de la colonia. Y dices, bueno, no por los oficios, o sea, está bien, pero no se le puede considerar influencer. Y luego ve los números, que los números son una variable también, pero también hay checas, y son personas que tienen 2,000 seguidores, 3,000 seguidores. Entonces ellos se autodenominaron como un tema de negocio. Y entonces ahí donde malbaratas el tema de un influencer, ¿me explico? Es que justamente lo que decías hace rato, que mucha gente no sabe describirse. No eres influencer, güey. No eres creador de contenido, eres... ¿Cómo le podríamos llamar, güey? Ese tipo Cuando de personas. tienes un negocio, emprendedor digital. O sea, emprendes desde ahí tu producto, tu oficio, y adelante, y es válido. Tienes que darte a conocer, o sea, santo que no se muestra, que no es venerado, adiós, ahí quedaste. Entonces... Pero ya cuando te digas, reunión de influencers, yo, pues ¿quién va a estar? Franco Escamilla, Roberto Martínez. Sí, algo así, dije, ¿no? Alguien que me va a aportar una idea. No, pues Doña Cuca que trae una negocio de tandas, piramidal, y dices, Creo que la misma palabra influencer lo dice, o sea, creo que tienes que ser alguien que influya en el pensamiento de la gente, ser disruptivo, quizás hacerles pensar algo que no habían pensado, porque pues el chisme vende y el chisme a todos nos gusta, creo que todos tenemos un poco de chismosos y nos gusta saber de la vida ajena, pero sí, pues tampoco es que sea algo que sea sostenible a largo plazo, o sea, sí, a todos nos interesó a lo mejor que te fue infiel un vato con 30 señoras en tu colonia, no, a lo mejor porque conocemos a esas señoras y nos da morbo saber quiénes fueron, pero eso no es sostenible a largo plazo. A la semana va a salir otra persona igual y se van a olvidar de ti porque no tienes algo que aportar frente a la cámara, ni siquiera creas nada, tomas alguna foto, una selfie por acá, te chulean por aquí, te preguntan, hey, luego ¿qué pasó? Eso es, o sea... Yo a mí sí me da risa la actitud que toman algunos, sí, porque de verdad digo, si nos basamos en número, pues yo sí me los llevo de calle en ese sentido, ¿verdad? A los de esta región. Sí. Y los ves agrandados, los ves y dices, no, o sea, el poder que te puede dar las redes sociales es para una forma positiva, o sea, puedes cambiar. Por ejemplo, aquí en Ciénega tienen el problema del agua. Yo he sacado reportajes, 4 o 5 reportajes, hasta que le presionó a la autoridad municipal y le presionó a la autoridad de agua y drenaje. Tuvieron que venir. No lo arreglaron, pero mínimo tuvieron que voltearse y abocarse a hablar del tema.
Y me dicen los vecinos, pues ya no salió agua en la bocina, ya no salió agua, en la bocina, perdón, en la regadera, ¿verdad? Pues yo digo, pues qué bueno, señora, o sea, para eso son los reportajes, para que le respondan a usted y no le sufra tanto en el agüita que se da. Sí, no, está con madre, la verdad es que nosotros nunca habíamos tenido a nadie que nos cubriera y como tú dices, es una zona con mucho desmadre, ¿no? Y sí, como que estábamos olvidados por Dios, ¿no? Hasta por Dios, porque la verdad, ya hasta que empezaste a salir tú, empezaron a salir otros, ya como que nos empezaron a tomar en cuenta y como dices tú, la autoridad empezó a tomar cartas en el asunto, ¿no? Sí. Y pues sí, entonces, bueno, hablando un poquito de la seguridad de la zona, ¿tú cómo crees que ha mejorado la seguridad, por ejemplo, con la nueva carretera La Gloria? Sí, mucho. Ahí yo sí lo voy a reconocer, la verdad. No tanto por la carretera, sino por la estrategia integral que se tomó desde que se hizo esa carretera, que en cada 50 kilómetros hay presencia de Fuerza Civil, que eso le compete a Fuerza Civil, no a las municipales. Las municipales son una tarea preventiva, pero es otro tema. Yo sí he visto que disminuyó los homicidios en cuanto a los ataques. Antes todavía veíamos hombres armados y la verdad, pues, como si nada en las calles. Claro, no te descarto que suceda todavía algo más, ¿verdad? Pero ya hay más presencia, más fuerza en ese sentido. Y yo sí te puedo decir que Nuevo León, en cuanto a policías estatales, está fuerte, hay confianza. Yo sí te puedo decir, hay confianza. Claro, alguna vez se han equivocado 2, 3 elementos, pero no permites que manche todo el trabajo, ¿no? Es el pedo de que cuando se equivocan 2, 3, mancha Adiós. todo. Adiós. Todo el trabajo de los demás que sí son honestos. Porque a mí me han tocado elementos honestos y que se portan chido y son amables y te ayudan. Pero por 2, 3 cabrones que se las dan de acá, mancha todo. Pero no, sí, mira, yo soy trailero. Yo constantemente agarro esa carretera. Ok. Se siente otra vibra, güey. Sí. Por la carretera Colombia se siente otra vibra. De repente vas así, güey, y viene un convoy de la Fuerza Civil. Sí. Y luego por acá, y por acá. Y entonces yo dije que no mames, o sea, esto es una chulada. ¿Sabes por qué reforzaron? Cuando fue el tema de las vacunas de los niños que los llevaban a la frontera, se empezó a escoltar a los autobuses porque ya se sabía de la presencia de grupos delictivos. Hasta que un día un grupo delictivo atacó a Fuerza Civil y en ese ataque hubo 7 bajas. Es un número horrible. Sí. O sea, bueno, una baja ya es difícil, pero en una confrontación morir 7 ya es una cosa bastante considerable. Una tragedia. Entonces, a raíz de eso, la policía refuerza su estrategia. Tardaron un poquito, pero 7 bajas, brother. O sea, no fue cualquier cosa. Y esos de Fuerza Civil se quedaron a atorarle a los malandros porque iba pasando un autobús de niños que ya venían de Anáhuac y entonces la atoraron y hay frecuencias, están grabadas los audios de las frecuencias, cómo pedían ayuda y cómo le atoraron hasta el final. Entonces fue una gota que derramó el vaso y ahí fue donde empezó a trabajarse más esa zona de la carretera Colombia, porque pues tocaron a 7 muchachos que la verdad sí estaban trabajando. Lo reforzaron con las Black Mamba, lo reforzaron con los sueldos, lo reforzaron con helicópteros, que ahí todavía tengo algunas dudas en algunas situaciones, pero hicieron mucho trabajo. Por trabajo para reforzar esa zona. Sí, incluso en grupos de Facebook o así ya recomiendan de que, oiga, voy a ir a Laredo, voy a ir a San Antonio, vete por Colombia, vete por Colombia. Váyanse por Colombia, confirmo. Sí, váyanse por Colombia, la verdad, yo que transito por ahí constantemente, les puedo decir que es una carretera muy segura. Muy segura. Pues váyanse por Colombia. No. Te iba a preguntar algo, y ahorita que hablabas sobre la seguridad, que ya se siente un poco más en el estado y demás, que como periodista, como reportero, ¿cuál es la situación más de censura que te ha tocado? ¿Te han intentado quitar cámara o te han intentado acá amenazar quizás? Pues ya son 9 años y así no, ¿verdad? Sí. No fue fíjate, lo peor del caso es que no fue por la delincuencia organizada. Okay. Ellos te contactan todos, para aclarar, te contactan todos y todos te quieren pasar información. Pero hay ocasiones que pues alguien no está bien, alguna autoridad o alguien se siente atacado y entonces, mira, es más, te voy a mostrar un mensaje para que veas que una ocasión, hace un mes, saqué una nota de aquí en Ciénega de Flores, donde di un punto de vista con hechos.
y el 11 de junio, de una forma educada, me escribe, checa el nombre. ¿La viste? Sí. Ok. Forma educada, pero me diciendo, oye, ahí lee tú. Me hicieron llegar la nota y que no sé qué. ¿Sí? Ajá. Y si tú lees más adelante es como que no me gustó lo que escribiste. ¿Sí Oye, explico? pero Sí, qué sí, categoría para Y, mandar está- mensaje. y estamos hablando que es del grupo número 1 del gobernador. Ustedes lo están viendo. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Sí, sí, y yo sí. y ahí es donde te amacizas. ¿Por qué no le gustó? No, porque no estoy de acuerdo con esto. ¿Tienes el derecho a réplica? ¿Cuándo quieres que vaya? Porque mi obligación es eso. Ándale, sí. O sea, mi obligación es darle derecho a ¿Por qué no te gustó? Ah, no me gustó por esto. Pero yo, ok, no te gustó, pero te voy a preguntar. ¿Sí me explico? O sea, yo Sí. te voy a preguntar por qué no estás de acuerdo. O sea, el que tú me digas, no estoy de acuerdo y quítalo, no, y no quítale nota y ahí se quedó. ¿Sí me explico? O sea, cosas como esas. Y es un personaje político. Ok. Punto. Entonces, te digo, la verdad es que ha sido... Otro que me pasó, y ahí, fíjate, es donde uno mancha todo. Fue en este año un hecho vial donde un motociclista en la carretera Colombia y por si me prode, es impactado y muere. Cuando yo llego, veo el motociclista, veo la unidad de la policía de Salinas Victoria, lo voy a decir así, y el secretario sabe, por eso lo puedo hablar. Y entonces al momento de llegar no está acordonado, no hay nada, entonces yo puedo hacer mi trabajo libremente. Mientras no está acordonado, o sea, no me puse al lado del cuerpo, estaba a 10 metros del cuerpo. Llegan los elementos de Salinas Victoria, acordonan la zona, ponen la limitante, perfecto, no pasa nada. Y empiezan a empujar, y no grabes, y no grabes. Y yo, como, ¿por qué, brother? Si yo estoy, y estaba en vivo, brother, estaba Sí. en vivo. Que no grabes, y no grabes, identificado. Con esto y con el chaleco de prensa. Todo completamente identificado, no era un extraño. No atravesé la línea amarilla, empecé a narrar, y entonces yo ahí sí los abordo a ellos y les digo, pues, lo inútiles que son, ¿verdad? Entonces, que se queda transmisión en vivo. Y estas personas, al momento todavía de que yo estaba haciendo esta cobertura, ellos empiezan a enojarse y empiezan a atacar. Entonces yo sí les puse la cámara y le dije, a ver, pues, dime la indicación del por qué, ¿verdad? Al final se enojaron, yo seguí con mi trabajo, terminé la transmisión, le hago el reporte a la autoridad, en este caso al secretario, a Morúa. Morúa, o sea, porque tengo esa confianza de decirle, oye, Morúa, sucedió esta situación y estos elementos tuvieron su regaño, ¿no? Su estate quieto, al igual que el alcalde de Salinas también me atendió. Entonces, fueron ese tipo de cosas. Fue un hecho vial, o sea, ni siquiera fue un tema de delincuencia organizada. Y la que más te pasa, la última, la historia de Cruz Biker. Cómo lo disfruto de esa historia. Del autocreador de contenido que grababa acosando a las muchachas y asaltando a las muchachas. Sí, supe. Yo saqué ese video, tuvimos 3 millones de reproducciones. Gracias a ese video y a las denuncias, hoy tiene una orden de aprehensión ese perro desgraciado. Y van a ir por ti como quieran. Y lo he confrontado y todo el asunto. Bueno, todos los motociclos que se juntan con él, no todos. Los motociclos que se juntan con él amenazándome, que cuando te vea, dije, aquí está la ubicación, chavos, vénganse. Porque también uno sabe hasta dónde, brother. No es jugarle al vivo, sabes de que, a ver, no tienen la capacidad, por eso corriste de Nuevo León. Yo fui a la casa de ese Cruz Biker con la policía a ver si lo detenían. Yo fui, brother, ahí. Y los papás llorando por la babosada que hizo su hijo. Entonces, tampoco no es como que uno no entiende el riesgo. Yo también entiendo hasta dónde llega el riesgo, pero también yo sé cómo me defiendo. O sea, quiero decirle a la gente que el hecho que yo venga a moverme, a dar una nota o a platicar en un podcast, hay procesos de comunicación con las autoridades, porque yo sé hacia dónde me voy y hacia qué hago. Oye, voy a ir a tal, voy a ir a tal, voy a ir a moverme así. Y para cuando alguien quiera atacarme, antes de que se acerque, ya está bien ubicado él. Entonces, uno ya toma las medidas. Ojo, no soy el héroe, no soy el policía y no me gusta pelear. Pero cuando vemos que hay una situación de riesgo de personas que no tienen un perfil delincuencial, sino son tontos hablando, que son más peligrosos a veces, te tomas ahí las medidas. Por ejemplo, ese güey, que son puñetas. Sí. De volada se ve. ¿Tú crees y que me dices que los papás estaban ahí llorando? Pero pues muchas veces los papás son los creadores de esos puñetas, ¿no? O sea, la crianza tiene mucho que ver porque para que este güey no acepte y que sus jefes incluso estoy seguro de que están involucrados en su escondite, no sé dónde esté el güey, pues habla de que hay un problema de crianza en Nuevo León, ¿no? Mira que yo vi a los padres, personas arriba de 65 años, esta persona tiene 20, 23, 24,
y ellos no tienen ni contexto de lo que es lo digital. No saben ni qué pedo. Nada, ellos se dieron cuenta por los vecinos. ¿Sí me explico? Y lo dijeron con lágrimas, o sea, sabemos que mi hijo cometió el error. Ellos dicen que no saben, yo sí les creo. Yo creo que lo mejor que pudo haber hecho este idiota era largarse de la casa desde hace mucho, ¿no? Y responder por eso, pero yo creo que en este caso los papás, en este caso, no creo que tuvieran contexto. A nivel social, lo que hoy yo veo en los delitos que suceden aquí en Nuevo León, sí, efectivamente hay mucha situación donde los padres de familia pues no tienen acercamiento con los hijos, y a veces no por maldad, brother, sino, por ejemplo, una persona de Ciénega de Flores que trabaja allá en San Pedro, 3 horas para llegar, 3 horas para venir, le dedica 8 horas, pues ¿quién te cuida al hijo? Sí. ¿Sí me explico? O sea, Sí, a veces sí. no es mala onda de querer dejar a su hijo en las manos de la calle, sino simplemente son contextos. Pero también hay gente muy arrastrada que no hace nada por estar cerca de su hijo, ¿verdad? Y solaparle todo. Sí, o sea, es que también muchas veces no tienen las herramientas para criar a Sí. los hijos, porque vienen de familias muy caóticas. Sí. Pero pues también, raza, ahorita estamos en las redes sociales, hay internet, hay información para poder criar mejor a nuestros hijos y hacer una mejor sociedad, ¿no? No se trata de solapar a los hijos, ni de chiflarlos, ni de darles todo. Yo No. creo que se trata de enseñarles, ¿no? Cómo es la vida, cómo es la cultura del trabajo, la educación, el respeto a los demás, ¿no? También Porque creo, Dale. también creo que también creo que como padre hay una línea muy delgada entre tu contexto y el papel de víctima. O sea, tú puedes decir, no, es que a lo mejor mi abuelo era malo conmigo y mi papá y así Sí. se fue y yo ahora soy malo con mi hijo por esto. Pero creo que tú también, sobre todo si eres consciente de eso, es tu oportunidad para romper ese patrón y de decir, no, al chile yo no voy a ser golpeador, al chile no voy a ser abandonador, Así es. voy a ser mejor. No, a lo mejor no voy a ser perfecto porque no tengo ni la educación ni los medios, pero voy a intentarlo, ¿no? Ya Dios me sabrá cómo Guiar. darme el entendimiento, ¿no? O sea, pero sí, o sea, sí, de eso a decir, no, hombre, es que la tuve muy difícil, tú no sabes, güey. Pues no, o sea, ya ahí sí te das cuenta de que más bien te gusta ese papel, ¿no? Porque justo platicaba con este vato hace poco y la victimización ciertamente es adictiva también porque te exime de responsabilidad. Sí. O sea, tú si eres una víctima, te exime de que te juzguen, te exime de que te critiquen, porque dices, bueno, nada, pobrecillo, güey, es que no sabes lo que pasó, pero pues se vuelve adictivo, ¿no? Porque se la cuentas esa historia y una y otra vez hasta que te la terminas creyendo tú y dices, no, sí, pues sí soy así, no puedo ser malo. No puede ser. Sí. Debería ser una motivación el contexto con el que creciste para mejorar y no para justificar. Entonces, creo que hay muchas historias de gente que le sucedió a una rachita mala en su vida y ha cambiado la historia para bien, ¿no? Entonces, Sí. más atenderse y afrontarlo. Sí, yo creo que se trata de cada vez ir creando mejores generaciones de seres humanos. O sea, yo creo que poco a poco vamos mejorando. O sea, yo sé que a lo mejor ahorita por las redes sociales las noticias malas llegan más rápido. pronto o casi todo se ve. Pero pues para ser un poquito positivo, estamos en la mejor época del ser humano. Hubo otros tiempos donde había genocidios, guerras y lo demás. Entonces estamos en la mejor época del ser humano y estamos tratando, y justamente la comunicación, por ejemplo, de mi compadre Fortoso, ayuda a que cada vez se visibilicen más los problemas y los podamos mejorar, ¿no? Sí, O arreglar. Fíjate que también otro tema que era lo que me platicabas antes de grabar. Por ejemplo, lo que sucedió acá en Monterrey, donde un chavo empuja a un adulto mayor y lo atropella este tráiler y pues bueno, ya sabemos el resultado de que pierde la vida. Hay un patrón ahí de conducta donde no nomás es el tema de la educación, sino también la droga. Hoy Nuevo León tiene un grave problema de drogadictos de cristal, literal, o sea, cristal y de anexos. O sea, hoy nos faltan anexos para atender esa situación y la droga está acabando seriamente a la sociedad. Ese caso de Monterrey, mucha gente me daba risa porque mucha gente decía, oye, ¿por qué este muchacho, después de que empujó al viejito, al adulto mayor, por qué él
sigue como si nada y al día siguiente lo encontraron con la misma mochila, la misma ropa. La gente creía que era alguien que no era la persona que estaba buscando. Y no, realmente estaba tan drogado que no supo ni lo que hizo. Y entonces empujó al viejito, siguió caminando y pues no se escondió. O sea, no hizo por esconderse, no hizo por esconderse. Y eso pasa actualmente en un contexto a nivel Estado de Nuevo León. La droga pues ha hecho que la raza quede más estúpida y haga cosas más. Es que es un círculo vicioso, ¿no? O sea, la droga, la mala educación, los malos contextos y se repite, ¿no? Una y otra vez y de alguna forma se vuelve tu normalidad. O sea, en colonias conflictivas, por ejemplo, tan solo aquí cerca hay muchas, o sea, mucha gente como que es su vía de recreación. Tan solo la otra vez tuvimos a un invitado, al Isaac, él nos platicaba que justo es lo que le pasó. O sea, él se empezó a meter de todo, que empezó con la mota, luego pasó al crico, luego pasó a tales cosas, ¿no? Que ya no sabía ni qué se metía, pero dice, pues que todos en mi círculo lo hacían, ¿no? Yo como que, pues, lo veía bien, no lo veía normal. Los juegos. Sí, y de alguna forma, pues, se vuelve como que a tomar malas decisiones y así, o sea, pero, digo, él pudo salir de eso, pero hay muchos que no tienen la suerte de decir lo mismo. No, terminan mal, brother, por no decir que terminaron muertos. Oye, te iba a preguntar también, Dime. ahorita que fue lo del mundial, se decía mucho de meme, ¿no? De que no, es que apagaron la contaminación, no, es que mira cómo ahorita el cielo ya está bien azul, pero ¿será que también apagaron la violencia? O sea, o ¿será que estábamos muy cegados por la euforia del mundial? Porque se supo de muy poco, o bueno, no sé ¿cómo lo ves tú? Hubo dos circunstancias, brother. La número uno, que eso fue público, se anunció que en temas de seguridad, la FIFA junto con el gobierno federal y gobierno estatal y municipales hablaron de seguridad y ellos establecieron que en los días que iba a haber mundial aquí en Monterrey iba a implementar un programa de alerta máxima. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente que triplicaron la seguridad, que ellos vivieron días donde es triplicar la seguridad. Haz de cuenta que todos los días había amenaza de terrorismo, para que me entiendas, en pocas palabras. Entonces, al instalar ese protocolo, pues la verdad es que sí disminuyó mucho esa situación de la inseguridad, porque aparte que la sociedad estaba enfocada en fútbol. Y por otra parte, por ejemplo, lo que pasó en el centro de Monterrey, de que no había indigentes en la zona centro de Monterrey, también se habló, no los desaparecieron, sino que hicieron algo que se llama Operación Rastrillo. Se llevaron a una gran cantidad de indigentes, se lo llevaron a lo que es la Alamey y ahí estuvieron por temas administrativos. O sea, realmente aplicaron la ley y un poco más, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí en Nuevo León, desde diciembre a lo que viene siendo el mes de agosto, ha habido 7 casos de personas pues de la calle y drogadictos que han atacado a personas y le han quitado la vida. Entonces, no es... El 24 de diciembre una persona de 80 años entró ahí a un Soriana a comprar la cena navideña y salió y fue picado por un indigente. O sea, como, ¿por qué, brother? Y todos dijeron, bueno, un caso aislado. No, de ahí se empezaron a contabilizar. La situación de este adulto mayor que fue atropellado por el tráiler era una persona que vino de paso, un malviviente, estaba completamente drogado. ¿Y qué fue lo que sucedió? Lo que vimos todos. Por eso él no estaba en sus sentidos. Un día antes de ese hecho, 2 personas atacan a un cuate, lo asaltan y lo pican. Ahí está el video, lo proporciona la policía de Monterrey, lo picaron. ¿Por qué? Por droga. Entonces, indigentes, droga, ¿qué fue lo que pasó? Que en el mundial, te repito, establecieron un protocolo de alerta máxima, pero no porque hubieran amenazas, sino que simplemente el hecho de que haya un evento mundialista, todos los días va a haber alguien que pueda pensar en hacer un ataque terrorista. Entonces, todos los días para ellos fue estar alerta como si hubiera habido un ataque y por eso se vio la disminución y además pues todas las corporaciones estaban sobre la idea, ¿verdad? Lo más peligroso era Fundidora con todos los simios que aventaban la puerta y el barandal ahí andaban estúpidos, ¿verdad? Pero pues bueno, la autoridad fue tolerante porque no quisieron encarcelar gente, no quisieron, o sea, adentro de Fundidora no quisieron, o sea, dijeron, ay, nomás porque imagínate encarcelar gente en los ojos del mundo. O sea, no... Se podía ver como un tipo Tlatelolco 2.0. No, hombre, cállate. Así, ¿no? Entonces, creo que sí funcionó la presencia de agentes internacionales, Guardia Nacional, Sedena y todos. Y esas
Y esos operativos rastrillos de llevarse a todo lo malviviente a un lugar, o sea, creo que sí ayudó bastante, sí disminuyó Pues mucho. fue algo parecido a lo de Bukele, ¿no? Pero temporal. O sea, de llevarse todo lo que se ve mal por un rato y Pero la pues gente lo sí. aplaudió. Sí. La gente lo aplaudió. O sea, yo me hice una transmisión en vivo una vez y en la noche en la zona centro le digo, dije, no se ve nada. En los puntos que sabemos donde ellos duermen, donde al contrario, en esa transmisión veíamos la gente del municipio de Monterrey limpiando, pintando, o sea, mejorando la ciudad, porque no había nadie que la dañara. O sea, ya estaban haciendo esa reconstrucción. Oye, entonces sí se puede, ¿no? Es O lo sea, que la gente dice, o sea, o sea, el problema de los indigentes, una vez el Pato Zambrano se metió en broncas por eso de que ya no vengan, de dónde salen, o si no estás haciendo algo aquí positivo, rúmbate a tu país. Y en esa parte sí tenía razón, porque hoy tenemos ya 7 casos de diciembre a la fecha, donde el malviviente, el indigente o el que está de paso, el que nomás hace la fechoría y se va, o sea, ahí te das cuenta que dices, ah, caray, o sea, no están afectando. Aquí en Mina, Nuevo León, una viejita que fue asaltada en una tienda, que fue un asalto de alguien de paso, la mata y se va. ¿Ah, sí? Sí, eso fue hace un año. En Mina, Nuevo León, en el pueblo, Y nadie se dio cuenta. hasta el día de hoy no está resuelto el caso. Es una viejita que nomás estaba en su tiendita, ahí en la carretera Monclova, y sucedió eso. ¿Por qué? Porque es gente de paso, gente malviviente. Es que Entonces, ese es el pedo. está bien complicado. Pero Por eso hubo mucha seguridad, pero sí hubo demasiada seguridad, exagerada de seguridad. sí. ¿No? Pues creo que nos vamos con esta... espérame. Pues creo que nos vamos con esta moraleja que platicaba Servando sobre que las cosas hoy día, aunque de repente parezca que están de la verga, pues hay que ver el lado positivo, ¿no? Porque cosas malas nunca van a dejar de pasar. Pero pues lo bueno es que podemos hoy día informarnos y ver la otra cara de la moneda, como con medios independientes como Fortoso, que no buscan pues quedar bien con nadie, sino tener un poco de objetividad en lo que muestran. Pues te agradezco mucho por haber venido a este espacio, la verdad muy amena la plática. Sí, güey. La verdad yo estoy picado. O sea, me gustaría continuar, pero por cuestiones técnicas. Hacemos Logísticas. segunda parte si quieres. Sí. Hablamos de casos Súper bien. muy locales, de mucho sentimiento. Ahí está el caso de Adriancito, el niño del Carmen, que quería conocer y subirse a una moto, se subió y después de un año de batalla contra el cáncer falleció, pero falleció con una sonrisa, y le dimos visibilidad a esa nota. Y de aquí del Carmen, Nuevo León, también tenemos casos pues un poquito más tristes, como los muchachos que de aquí también de Ciénaga de Flores, que iban a buscar trabajo allá a Laredo, un 9 de junio del 2022, y a los 2 días se perdieron y los calcinaron aquí en la carretera de Laredo, y la familia estaba llorando, y yo tuve que decir a la familia que si era su familiar. Su hermano me escribió, te puedo enseñar después el mensaje, de que oye, el que está ahí en la cajuela, en el carro encendido aquí en la carretera de Laredo es mi hermano. Yo no quería decirle nada, lo sordié, y me marcó, me insistió, de que ¿sabes qué? Sí es tu hermano. ¿Por qué? Lo detectamos con un tatuaje. Entonces, Es lo que... Chingado, es que también me quedé con ganas de esa pregunta, a ver si alcanza la... A ver, dale. ¿Cómo es para ti dar las noticias tan fuertes? O sea, supongo que sientes esa empatía por las personas de que no quieren recibir esa noticia, pero al final la tienes que dar. Es que les das paz. En medio Sí, del ¿verdad? dolor. Es que el humano busca mucho respuestas, lo que quiere. Pero pues como quiera, tú ya lo entendiste entonces, de que es Sí. mejor. Pero ya bien confirmado. Me tocó también, en ese caso específico, el 9 de junio salen estos 2 chavos, Adrián y Carlos. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó? Los reportan desaparecidos 2 días. Y luego termina su vehículo incendiado aquí a las 11 de la mañana en la carretera de Laredo. Fuimos Víctor Vadillo y yo, y vimos a la familia desgarrada. No nos enfocamos en eso. Simplemente aquí está no hablamos de cómo murieron, porque no murieron de una forma... No dijimos si eran buenos o malos, porque no nos consta. Simplemente ellos iban a buscar trabajo, regresaron y ya se fue. Y cuando los familia quería confirmar, me dijeron, trae un tatuaje. Y ya pedí información, se pudo distinguir el tatuaje, y efectivamente descansaron en paz, tanto la familia como ellos, ¿no? Y digo, así te puedo platicar más historias Sí, de la chingado. noticia. Creo que lo que mata más en ese caso a las familias es la incertidumbre, ¿no? Mucho. Se quedan secos, brother. Se quedan secos en el alma, en lo físico, en sus ojos.
Hoy de los casos de Salinas hay uno que no han encontrado un chavito de los que se llevaron y la mamá es día y noche que todos los días me pregunta, ¿sabes algo de mi hijo? ¿Sabes algo de mi hijo? Día y noche, literal, día y noche. No Sí, tengo respuestas para ella. No tengo ya respuestas no para es ella. tanto como que de que tengo la esperanza de que esté vivo, ya simplemente quiero saberlo, o sea, si es así, saberlo ya para tener mi luto, mi duelo, lo Sí. que necesite, pero No, saberlo. o el caso del carreterazo en Mina, Sí, sí, sí. en 2023, donde mueren 7 familiares, 4 niños, 14, 13, 7 y 3 años. Yo lloré, bro, con esa. Yo lloré, no pude con ese caso. Y no dormí como 4 días por ver el impacto del choque de una familia que venía a festejar nada más. No iban ebrios, se fueron de frente con un autobús y murieron 7 integrantes. Hasta me puso la Esa estuvo muy chinita, fea, güey. estuvo horrible. ese fue de octubre. Ah, y el último, a ver si esa está buena. Perdón, No, dale. 3, 2, 1. El último caso que tuvo mucho impacto, el año pasado, la historia de Eliud y Daniela. Daniela muere el 18 de mayo de 2025 por cáncer, de aquí es en la Victoria. Su novio estuvo con ella en ese proceso y su novia murió el 18 de mayo y Eliud, su novio, muere 3 meses después, el 18 de julio del 2025 en un accidente aquí en La Laredo. Y entonces mucha gente lo tachó a Eliud de algo negativo porque había cerveza y toda esta cuestión. Que ok, no estuvo bien, pero Eliud era más que un accidente. Porque después te diste cuenta que era entrenador de fútbol de niños, que era maestro, que era servidor público, que era un chavo que ayudaba. Pero no sabía que la historia es que hace 3 meses había perdido a su novia con cáncer. Y resulta, brother, termina la historia que la gente se dio cuenta que Eliud era un hombre trabajador, que estaba con mucha tristeza por haber perdido a su novia hace 3 meses. Y que después de esa situación, esa estuvo tremenda, la historia de amor. Es como Romeo y Julieta. A Daniela ya la habían cremado y a Eliud lo iban a enterrar. Y entonces trajeron los restos de Daniela, la cremación, y la enterraron con Eliud. Ese estuvo, y estuvo más fuerte la historia porque en el funeral, mientras estaba la caja de Eliud, una historia así bien tremendante, del lado estaba las cenizas de Daniela y había un chavo cantando una canción de que ¿por qué se fue? ¿Por sí, qué? sí, sí. Ya, todo así tremendo. La familia me agradeció porque todos tenían el concepto de Eliud de un tipo que se había alcoholizado cuando era más que eso. Sí, estuvo mal ese detalle y gracias a Dios no hubo más víctimas. Pero cuando ves toda la historia y que un 18 de mayo se va la novia y un 18 de julio se va Eliud, de esas cosas de la vida que dices, ¡ay, Sí. híjole!, ¿verdad? Estuvo tremenda esa historia y tuvo un alcance brutal. Esa historia de amor, se conocieron y se fueron juntos hasta la Sí. muerte. Sí, pues qué bueno que pudiste limpiar la imagen de Eliud y que se Tantito. fue bien. Entonces, Tantito. Pero bueno, son esas historias que el periodismo te enseña, te sensibiliza, lo transmites para que la gente valore también un poquito más su paso por esta vida. Es lo que quiero agregar. Ya acabé. Sí, Pues- porque, pues sí, nunca sabemos cuándo nos toca. Nunca sabemos cuándo nos toca. Ahora las últimas lluvias, bro, aquí en San Nicolás, una señora que se quería refugiar y le cayó encima el de letrero. Benavides. Yo ahí estuve, brother. Sí, Ahí estuve y hicimos el en vivo y exactamente como dices, nunca sabemos cuándo. ¿no? Pues no, pues raza, esto es todo por hoy. Nos quedamos con ganas de más. La verdad es que compadre Fortoso trae muy buenas historias, muy buena, todo es muy interesante, la verdad. Entonces nos quedamos con ganas de más, pero por cuestiones técnicas acabamos el podcast. Da gusto, como siempre, recibir invitados con grandes historias que contar. Si quieren segunda parte, ya saben, respóndanos ahí con su interacción. Y pues muchas gracias de nuevo, Fortoso, por estar aquí en Hombre. este espacio. Bienvenido cuando quieras. Gracias y esperamos una segunda parte. En la segunda parte les contaré la historia de los gemelos que murieron en Señor de Victoria juntos con sus novias. Nos vemos. Adiós. Adiós. Vamos.